del Instituto Nacional de Perinatología. Maestro, es un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias por hacer un tiempo para podernos acompañar. Y estamos a sus órdenes para continuar con esta serie de ponencias y esta tan particularmente especial que usted va a conducir el día de hoy. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, gracias que nada. Celular, pero bueno, como se trata de potencialidad, esta plática va a cambiar un poco y ahora lo que les voy a contar un poco es precisamente la biología de las células troncales pluripotentes y sus posibles aplicaciones en la medicina, trabajo que se realiza en el Instituto Nacional de Perinatología. Bueno, para empezar me gustaría definir lo que es una célula troncal y para ello me gusta utilizar precisamente esta imagen que dibujó el maestro Escher, holandés, en donde se señala precisamente qué sería una célula troncal. Una área, la cual está siendo representada en esta parte, en donde todavía no conocemos todas sus propiedades, pero lo que sí sabemos es que esta entidad puede comenzar a diferenciarse y producir individuos totalmente diferentes con características sumamente distinguibles entre ellos. Ya definiendo un poco más en el término biológico que sería una célula troncal. Una célula troncal es una célula que tiene dos propiedades, es decir, la capacidad de autorrenovación, producir una célula exactamente igual a ella misma, y la capacidad de diferenciación, es decir, producir por lo menos un tipo de célula, como vemos en el video, célula de la piel, célula del músculo. ¿Sí? Entonces, esta es la definición de lo que es una célula troncal. Esta autorrenovación y diferenciación de las células troncales se va a dar principalmente por este tipo de división. La célula troncal se puede dividir de forma simétrica, es decir, de una manera para producir más tipos de células iguales que ellas, es decir, la autorrenovación, o se puede dividir para dar células diferenciadas de una forma simétrica, como la que tenemos aquí. Entonces, una célula troncal puede producir una célula troncal igual a ella, o comenzar a diferenciarse. O una división simétrica en donde una célula troncal se puede diferenciar. Entonces, con este tipo de propiedades, la célula troncal va a tener sus dos características, que es la autorrenovación y la capacidad de diferenciarse a un tipo celular especializado. De esta forma, las células troncales va a ser una familia, la cual la podemos clasificar de acuerdo a su potencial de diferenciación. Entonces, en esta caricatura donde les presento las etapas tempranas del desarrollo hasta formar un individuo, podemos caracterizar precisamente a las células troncales in vivo. Por ejemplo, tenemos la célula totipotente, que el ejemplo en los vertebrados sería el cigoto. Esta célula troncal totipotente sería la célula con la capacidad más primitiva. Es decir, esta célula puede producir derivados de las tres capas terminales, así como de los tejidos extraembrionarios, inclusive puede producir un organismo. Posteriormente, como se forma el desarrollo, se produce un blastocisto. Aquí ya se pierde la capacidad de totipotencia y aparece la de pluripotencia. ¿Qué es la pluripotencia? Bueno, la pluripotencia se define como la capacidad de dar derivados de las tres capas germinales. Una vez que continuamos con el desarrollo, se produce la gastrulación, in vivo se pierde la capacidad pluripotente y aparece la capacidad multipotente. Esta capacidad multipotente es la capacidad que tienen las células para producir células de un linaje en específico. Por ejemplo, las células troncales neurales, las cuales nos van a dar neuronas astrocitos, las células troncales hematopoyéticas, que nos van a dar todo el linaje sanguíneo, así como las células del sistema inmune. Algunos autores clasifican también a las células troncales como bipotentes, que solamente se van a dar derivados de dos, o células troncales unipotentes, las cuales no están ejemplificadas en esta caricatura, y que solamente van a dar un tipo celular especializado. Por ejemplo, las células troncales del epitelio intestinal, que están produciendo cantidades diarias de epitelio.
Entonces, estas células troncales unipotentes son las que están en constante renovación y regenerando tejidos en el adulto. Pero bueno, yo me voy a enfocar en el día de hoy, sobre todo sobre las células troncales pluripotentes. De manera histórica, las primeras células troncales pluripotentes que se derivaron provinieron del teratocarcinoma de ratones. Estas células fueron aisladas alrededor de 1950, en donde observaron que estas células, al ser cultivadas in vitro, podrían dar derivados de los 3 linajes germinales. Pasaron como 30 años para poder obtener precisamente esta pluripotencia a partir de embriones del desarrollo. Entonces, el grupo de Gannon en Estados Unidos y en el Reino Unido, los grupos independientes, aislaron lo que es las células de la masa celular interna y pudieron derivar células troncales embrionarias en una capa de fibroblastos embrionarios de ratón. Posteriormente, en 1990, también se pudieron derivar células troncales pluripotentes a partir de las gónadas germinales de los fetos. Entonces, nuestra historia de las células troncales comienza precisamente con esos 3 tipos celulares: células troncales embrionarias, las células troncales germinales embrionarias y las células del embriocarcinoma. Pero bueno, si yo veo estas células al microscopio, estas células no van a presentar una característica fenotípica que las podamos distinguir. En el mayor de los casos vamos a encontrar que estas células presentan un núcleo grande y un citoplasma reducido. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros en el laboratorio para poder caracterizar y poder estudiar este tipo de células troncales? Bueno, para eso tenemos diferentes marcadores bioquímico-moleculares para poder identificar este tipo de células troncales pluripotentes. Entonces, uno de los principales marcadores que utilizamos en el laboratorio son una tríada de factores de transcripción, denominada tríada de pluripotencia, las cuales consisten de O4, NANOC y SOX2. Estos factores son sumamente importantes durante el desarrollo embrionario in vivo. Inclusive, cuando en el ratón se llega a noquear cualquiera de uno de estos factores de transcripción, el resultado es la pérdida del desarrollo. Con lo cual se demuestra la importancia que tienen estos factores de transcripción durante el desarrollo embrionario. Otros marcadores de superficie celular que también nos sirven para marcar estas células troncales pluripotentes es el antígeno específico, etapa específica embrionario 3 y 4, así como el antígeno de rechazo tumoral 181 y 160. Esos marcadores inclusive nos sirven para poder diferenciar diferentes tipos de células troncales pluripotentes. Por ejemplo, las humanas son positivas a 3A4, mientras que las células troncales embrionarias de ratón no lo son. Otros marcadores que también podemos utilizar y que también vemos en células durante el desarrollo embrionario es, por ejemplo, la enzima fosfatasa alcalina, tejido en específico, y la E-caderina, que es un marcador epitelial. No obstante, esta batería de marcadores de células troncales pluripotentes apenas es el inicio para realmente señalar que esas células troncales son pluripotentes, ya que las pruebas más duras que tenemos en el laboratorio es precisamente retar su potencial de desarrollo. Este potencial de desarrollo lo podemos probar de 2 formas: in vitro o in vivo. Por lo que se refiere a la diferenciación in vitro, podemos hacerlo de 2 formas a su vez. Una diferenciación por default, es decir, formar cuerpos embrionarios, que son estructuras tridimensionales, en donde todavía tenemos marcadores de pluripotencia, y estos cuerpos embrionarios, de forma espontánea, van a diferenciarse hacia células de los 3 linajes embrionarios. O también tenemos la opción de poder dirigir a estas células troncales a un linaje en específico mediante señales muy específicas, que más adelante voy a poner un ejemplo. No obstante, las otro tipo de pruebas, que todavía son más rigurosas, es su diferenciación in vivo. En el caso de las células troncales de ratón, las pruebas más contundentes precisamente poner estas células troncales durante el desarrollo in vivo, es decir, producir ratones quiméricos. Esos ratones quiméricos entonces van a incorporar precisamente a nuestras células troncales y se van a incorporar a los 3 tejidos. Inclusive, estas células troncales tienen que pasar la información genética de una generación a otra.
En el caso de los humanos, obviamente por razones éticas, no es posible realizar este tipo de investigación. Entonces, una de las pruebas que se ha utilizado de forma muy rutinaria es precisa la formación de teratomas en el ratón inmunosuprimido. Entonces, esa prueba en lo que consiste es inyectar nuestras células troncales pluripotentes en el ratón y esperar aproximadamente un mes. Y dentro de un mes vamos a ver que se van a formar teratomas, los cuales, al momento de identificarlos histológicamente, vamos a obtener derivados de las 3 capas embrionarias. Entonces, con estas pruebas bioquímico-moleculares y también con estos ensayos de diferenciación in vitro en vivo, es posible caracterizar a las células troncales pluripotentes. Pero bueno, ¿qué es lo que se ha visto de la pluripotencia? A pesar de que es una etapa muy efímera durante el desarrollo, últimamente se ha visto que puede haber diferentes sabores de pluripotencia. Es decir, podemos encontrar, tanto en el desarrollo in vivo como in vitro, diferentes tipos de pluripotencia, los cuales, si bien van a tener la tríada de pluripotencia, se pueden diferenciar hacia los 3 linajes específicos y producir teratomas, se ha observado que estas células van a representar estados preimplantación o posimplantación, y con ello va a haber diferentes marcadores que van desde marcadores epigenéticos, marcadores más de heterogeneidad, y de esta forma entonces se ha observado que la pluripotencia no es un estado único, sino se puede estar todavía dividida. Esto fue precisamente lo que los experimentos que realizó Austin Smith para diferenciar la pluripotencia en el ratón. Pero, ¿qué se sabe en el humano? En el humano todavía se ha descrito que se puede dividir la pluripotencia en 3 etapas. Una pluripotencia naive, que sería la pluripotencia más primitiva, es decir, aquí tendríamos una pizarra en blanco en donde se borran cualquier marca epigenética que tengamos durante el desarrollo. Esta condición también es un poco, hasta el momento, controversial, porque diferentes laboratorios con diferentes recetas, utilizando diferentes bloqueadores de vías de señalización, han encontrado precisamente este tipo de pluripotencia media. Posteriormente también se habla de una pluripotencia intermedia o una pluripotencia formativa y una pluripotencia prime. Esta pluripotencia prime es una pluripotencia en la cual ya las células están preparadas para poder diferenciarse. Entonces, de esta forma empezamos a romper paradigmas en donde se pensaba que solamente había una pluripotencia y que las células se podrían mantener con condiciones muy homogéneas. Entonces, una parte de esto sería el estudio de las células troncales, que ahorita está muy en boga, es precisamente encontrar las condiciones ideales que representen precisamente momentos muy particulares durante el desarrollo embrionario en vivo. De esta forma, aquí les presento la plétora de pluripotencia y de células troncales pluripotentes que se pueden, totipotentes y pluripotentes que se pueden derivar en el ratón y en el humano. Entonces, ya no son precisamente los 3 tipos celulares que les presenté al inicio de la plática, sino ya podemos encontrar derivados in vitro que asemejen situaciones muy específicas. Por ejemplo, durante el embrión preimplantación, podemos diferenciar células troncales en estado naive en el ratón. Lo mismo sucedería en el humano, células troncales que se asemejen al embrión posimplantación, las cuales son células que se han denominado células troncales del epiblasto, y un dato curioso es que precisamente las células troncales embrionarias del humano se asemejan más a las células troncales del epiblasto del ratón, no tanto a las células troncales embrionarias del ratón propiamente dicha, las cuales tienen características naive. Y de esta forma, entonces, hemos podido diferenciar ya células troncales del trofoblasto, células troncales del hipoblasto. E inclusive, algunos laboratorios han podido derivar células desde etapa tan temprana como del día embrionario 2 o del embrionario 5, que se le han denominado células troncales embrionarias SPAN. Estas células troncales embrionarias tienen la capacidad, inclusive, no solamente de formar derivados de las
3 capas germinales, sin inclusive de la placenta. Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre la potencialidad que tendrían estas células. Bueno, pero entonces, aquí estamos en una escuela de medicina. ¿Para qué nos servirían estas células troncales? Bueno, el estado de arte de las células troncales es muy alentador. Por ejemplo, este tipo de células troncales embrionarias podrían ser probadas para probar drogas. Es decir, aquí podemos tener un plato de puros cardiomiocitos en vez de probar precisamente una droga en 100 ratones o en ratas. Entonces, esta forma precisamente es un modelo que sería muy importante e innovador. Lo mismo sería en esta imagen para probar la seguridad de las drogas, para modelar enfermedades, que voy a hablar un poquito más adelante, y sobre todo, lo que nos han prometido estas células, precisamente es para ser ocupadas en la medicina regenerativa. Lo que sí quiero que se queden con un punto muy importante, si bien todas estas promesas de las células troncales hasta el día de hoy nos han cumplido, lo que sí nada las puede detener precisamente como modelos en biología del desarrollo, que voy a hablar un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, estas células troncales embrionarias se han probado como principio de prueba que son capaces de diferenciarse ya a muchos tejidos. Por ejemplo, se han diferenciado a neuronas, diferentes fenotipos, se han diferenciado células de la retina, músculo cardíaco, oligodendrocitos y células beta pancreáticas. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio ya hace más de una década empezamos a hacer unos experimentos de trasplante precisamente para la enfermedad de Parkinson. Bueno, como ustedes saben, la enfermedad de Parkinson es un padecimiento crónico degenerativo del sistema neurocentral, el cual conduce a una incapacidad progresiva y se presenta en 1% en personas mayores de 65 años. Y se han reportado más de 50,000 casos en nuestro país. De esta forma, ¿cuál es la sintomatología de los pacientes que cursan Parkinson? Bueno, estos pacientes presentan un temblor a reposo, presentan rigidez, es decir, un incremento en la resistencia a movimientos, bradicinesia, que es la lentitud al iniciar movimientos voluntarios, una hipocinesia, que es la reducción de la amplitud de los movimientos. De esta forma, la fisiopatología de esta enfermedad está dada precisamente por la pérdida de un fenotipo celular específico, es decir, las neuronas dopaminérgicas que van a liberar dopamina, glutaminas al caudado a través de la vía neuroestrial, se pierden en estos pacientes. Entonces, una solución que podría ser es reemplazar precisamente el tipo celular que es muy especializado en estos pacientes. Para ello, entonces, nosotros realizamos un protocolo de diferenciación de 5 etapas, en donde comenzamos con expandir a las células troncales diferenciadas. Estas son de ratón, en presencia de factor inhibidor de leucemia. Posteriormente se pasan a cuerpos embrionarios. En la tercera etapa se seleccionan las células que son estina positivas, que es un marcador de células troncales neurales. Y en la fase 4 y 5 consisten en la proliferación de estas células estina positivas, estimulando por el factor de crecimiento 2, 8 y Sony Hatfield. Entonces, como se pueden dar cuenta, este es un protocolo dirigido en donde yo estoy mandando señales a las células troncales para dirigirse a un tipo celular específico que serían las neuronas dopamina. Aquí en esta pero nada más estoy entendiendo. Recárgatelas ahí. Disculpa, ¿hay alguna pregunta o continúo? No, ninguna. Bueno, entonces, aquí en estas microfotografías tomadas en un microscopio de plurifluorescencia, les presento precisamente a dos de estos marcadores de pluripotencia, O4 y SOX2. De esta forma, nos aseguramos que empezamos a partir de una población de células troncales pluripotentes y diferenciadas. En B están en las células al final de la etapa 3, es decir, estas células ya presentaban marcadores de células troncales neurales, los cuales les presento en verde, que es un destino, marcador célula troncal, y en gray 1, que es un marcador de cerebro medio. Finalmente, al final del protocolo, obtuvimos células que eran beta-tubulina, que es un marcador de neuronas inmaduras en verde, y
neuronas que presentaban la enzima limitante en la síntesis de dopamina, que es la tirosina hidroxilasa en rojo. Entonces, de esta forma, encontramos células que eran neuronas dopaminérgicas al final de nuestro protocolo de 1 mes. Una vez que vimos que estas células precisamente presentaban el marcador de neuronas dopaminérgicas, nuestra siguiente pregunta fue precisamente retarlas en un modelo preclínico de la enfermedad de Parkinson. Entonces, a ratas se les lesiona con una toxina que es la 6-hidroxidopamina, y estas ratas al momento de lesionarse van a presentar una conducta de giro, la cual, a ver, un momento por... ¿Por qué no? Adiós. ¿Por qué no? Perdón, creo que no se ve. Se perdió la transmisión, yo no, se bloqueó el... Sí, está revisando el maestro esta parte. Gracias. Hola, disculpen, se trabó la computadora al momento de pasar los videos. No sé, ¿se vio algo? No sé ya. ¿Qué fue? No sé si me escucho, para empezar. Se escucha bien, maestro. No se vio que corrieran los videos. Ni un solo Pero, video. No. Ok. Bueno, pues creo que, disculpen la falla técnica, pero si los voy a intentar pasar los videos. Muy amable. A ver. Ahí ven la presentación. Sí, la presentación se ve. Ok, se ve como la gráfica. Sí. A ver, entonces. Ven Está corriendo Ok, el perfecto. video. Entonces, precisamente es la conducta que tiene un animal lesionado.
Entonces, el animal lesionado, como les comentaba, esta conducta va empeorando conforme se va avanzando en el tiempo. En cambio, los animales en los cuales trasplantamos, esta conducta se va reduciendo. Posteriormente, esta es la otra prueba, en donde tenemos el animal, precisamente puede apoyar el pie, la pata, en el lado no lesionado. Al momento de lesionarse, la rata pierde totalmente la movilidad en su miembro torácico. No obstante, a los 45 días post-trasplante, perdón, ese es el control. A los 45 días, si no hay una recuperación total, la rata comienza ya con una movilidad. De esta forma, entonces, estos experimentos son principio de prueba en que las terapias a partir de células diferenciadas, de células troncales pluripotentes, pueden ser una realidad. ¿Sí se ve en la pantalla? ¿Tu presentación? Sí. Ok. Bueno. Entonces, de esta forma fue uno de los primeros reportes que se presentaron en América Latina, en donde manejamos precisamente este tipo de terapias a partir de células troncales. Pero bueno, esto fue con células troncales de ratón. Si nosotros quisiéramos escalar a esto en el humano, entonces empezamos a investigar cuáles serían los principales problemas. Aquí les presento una mapamundi, ya es un poco viejo, del 2011, en donde nos señalan precisamente cuáles son los países en donde se realizaba la investigación con células troncales embrionarias humanas. Como se pueden dar cuenta, pues nuestro país, México, hasta el año de 2011, no había ni un solo artículo reportado con este tipo de células. No obstante, obviamente, países como Estados Unidos, Inglaterra, Japón y China, el número de publicaciones aumentaron de manera considerable del 2002 hacia el 2007. Entonces, pues era una necesidad tener que realizar precisamente investigación con este tipo de células. Además, también observamos que si nosotros queríamos tener los beneficios de este tipo de terapias, en un artículo muy interesante publicado en el New England Journal of Medicine, nos muestran que si las células troncales embrionarias podrían ser utilizadas precisamente en poblaciones muy definidas. Por ejemplo, las líneas que se habían derivado hasta ese momento podrían ser utilizadas simplemente en poblaciones europeas y asiáticas. Por ejemplo, en poblaciones de América no hay ni una línea que nos representaba. Entonces, de esta forma, si se hacía una realidad precisamente esta terapia con células troncales embrionarias, es poco probable que nosotros seamos beneficiados de forma tan directa. Otro problema que también empezamos a ver precisamente con este tipo de células era que de manera estándar su derivación implicaba la destrucción de una masa celular interna, con lo que potencialmente paraba el desarrollo de un ser humano. De esta forma, nosotros empezamos a ver en la literatura y buscamos una posible solución para tratar de resolver este tipo de problemas. Entonces, aquí les presento precisamente fotografías de cómo se da el desarrollo del cigoto a blastocisto in vitro. Entonces, aquí precisamente tenemos en la etapa 4 la mórula, al día 5 del blastocisto, y aquí se observan precisamente blastocistos que son de buena calidad, ya que en el servicio, en la unidad de biología de la reproducción, al momento de hacer estos procedimientos de fertilización in vitro, hay muchos cigotos que sufren procesos de fragmentación, o inclusive se quedan arrestados durante el desarrollo, y estos embriones se les denominan embriones de mala calidad. Entonces, una vez que el biólogo de la reproducción tiene la oportunidad de hacer precisamente
hacer ¿cómo se llama? El implante precisamente de estos embriones, va a escoger precisamente los de buena calidad. Y los de mala calidad, de manera general, son considerados un desecho médico. Y esto debido a que ya se ha reportado que, de acuerdo al grado de fragmentación, inclusive una fragmentación del mayor del 25%, la tasa de viabilidad y de un posible embarazo disminuye de manera considerable. Es por ello que algunos laboratorios alrededor del mundo empezaron a derivar líneas de células troncales embrionarias a partir de cigotos de mala calidad. Entonces aquí les presento dos reportes en donde derivaron precisamente células troncales embrionarias a partir de embriones de mala calidad. Entonces aquí están las células por las cuales sean positivas SA3 o 4, o 4 SA4, SA3, SA4. No obstante, estos embriones todavía, si nosotros queremos utilizar los derivados de estas células troncales, estos embriones son derivados a partir de una capa alimentadora de origen no humano. Es decir, estos embriones fueron derivados a partir de fibroblastos embrionarios de ratón, que es el método estándar que fue descrito por Thomson en 1998. Entonces se han sugerido diferentes alternativas. Una de ellas es sembrar o derivar precisamente estas células troncales sobre una capa que sea de origen no humano. Entonces pues señaló el matrigel. No obstante, el matrigel también es derivado de un tumor de ratón. Entonces todavía existe el riesgo de genocontaminación. Otra posible solución fue precisamente derivarlas a partir de fibroblastos humanos. Entonces Insunza en el 2005 propuso obtener una capa alimentadora de fibroblastos. Los fibroblastos que utilizó este grupo fueron de repucio humano. Entonces la cantidad que ellos obtenían también era limitada y también tenían algunos aspectos éticos que tenían que sobrepasar. De esta forma entonces nosotros empezamos a buscar precisamente una capa que cumpliera precisamente con estas características. Y entonces nos dirigimos precisamente a lo que serían los tejidos extraembrionarios. Los tejidos extraembrionarios, como ustedes saben, están configurados por el cordón umbilical, la placenta y las membranas fetales. Las membranas fetales, a su vez, se pueden dividir en el amnios y en el coreo. Del amnios, todavía lo que quiero recalcar es que se ha descrito un epitelio de células, las cuales están en contacto directo con el embrión. Y estas células tienen características muy especiales que también más adelante voy a continuar. Entonces, ¿qué otras ventajas tiene el amnios? Amnios presenta actividad antiinflamatoria, antimicrobianas y virales, no presenta una reacción inmunológica, no son células tumorogénicas, además es un tejido desecho, no tiene problemas éticos, ya que nosotros solamente necesitamos el consentimiento informado de la madre para poder utilizarlo, y se tiene una alta disponibilidad. Entonces, por eso todas estas características nosotros buscamos si era posible derivar una línea de células troncales embrionarias a partir de cigotos de mala calidad. Entonces, aquí les presento precisamente estos cigotos de mala calidad que fueron donados por el Departamento de Biología de la Reproducción del Instituto Nacional de Perinatología, bajo previo firma de consentimiento informado. Y como se pueden observar, pues todos los embriones eran fragmentados, inclusive eran arrestados. No obstante, observamos que en una condición, un embrión empezó a formar lo que se denomina un pygmy, que es una etapa que se ha descrito antes de la derivación de las líneas de células troncales. Una vez que estas células empezaron a formar colonias, las empezamos a pasar precisamente en nuestra capa de células del epitelio amniótico humano, y estas células del epitelio amniótico humano formaron colonias. Aquí les presento microfotografías de campo claro de las células troncales embrionarias de la línea H1 y de la línea H9, las cuales son las líneas que derivó Thomson, y que, como pueden observar, estas colonias al crecer tienen características muy específicas. Son colonias muy bien delimitadas, con bordes bien definidos, y como se pueden observar, nuestra línea también presentaban estas características derivadas tanto en las células del epitelio amniótico humano
como en fibroblastos embrionarios de ratón. De esta forma, a esta línea la denominamos amicui, que significa cosa inmortal en agua. Pero bueno, como les había mencionado, no es suficiente la morfología para decir que tenemos una célula troncal. Entonces, buscamos los diferentes marcadores para señalar que tenemos una célula troncal pluripotente. Nuestra primera intervención de búsqueda fue detectar si nuestras colonias eran fosfatasa alcalina tejido en específico, lo cual les presento en esta fotografía, y sí, todas nuestras colonias eran fosfatasa alcalina tejido en específica. Otra característica que tienen que tener precisamente estas células troncales y que las diferencian de un teratocarcinoma es que no presentan anomalías cromosómicas. Entonces aquí les presento el cariotipo precisamente en mi línea AMICUI1, el cual era 23XY. Posteriormente nos fuimos a buscar marcadores moleculares. Entonces aquí les presento un gen representativo de la línea H1 y H9 como control, amicui sembrada en la capa del amnios, amicui sobre fibroblastos y nuestro control negativo. Y como pueden observar, estas células fueron positivas a la triada de pluripotencia y a marcadores que están presentes en etapas muy tempranas del desarrollo, que sería toda esta batería, y que eran muy similares precisamente a las células troncales ya descritas ampliamente en la literatura. Posteriormente, fuimos a determinar si estas células no solamente tenían el RNA mensajero, sino realmente presentaban la proteína. De esta forma, hicimos colocalizaciones de los factores de pluripotencia O4 NANOG, O4 SOC2, y como se pueden apreciar en estas fotografías, todas las células de nuestras colonias eran doble positivas a estos marcadores. También determinamos la triada de pluripotencia con marcadores de superficie celular como SSA4. Aquí vemos la colocalización de mis colonias que eran positivas a ambos marcadores. La triada contra 160. La triada con ecaderina. Y posteriormente fuimos a buscar la pluripotencia en ensayos de diferenciación por default. Entonces aquí les presento precisamente marcadores de las capas del ectodermo. Entonces aquí tenemos precisamente PAC6, que es un factor de transcripción que encontramos en células troncales precursoras. Inclusive podemos ver una imagen que se denomina las rosetas neurales, que es una imagen típica durante el desarrollo embrionario del sistema nervioso. Y estas células también poseían, o sea, podíamos encontrar células beta-3 tubulina, que es un marcador de neuronas inmaduras. Buscamos marcadores del mesodermo, fuimos a Brachyury, y además, que también fue lo que observamos, pues, células que presentaban precisamente contracción, lo cual nos estarían diciendo precisamente que podrían ser cardiomiocitos. No sé si se ve el video. Sí se ve, doctor. ¿Sí? Bueno, finalmente buscamos marcadores del endodermo, como son FOXA2 y SOX16. Y finalmente, la última prueba era determinar si estas células eran capaces de producir teratomas en ratones inmunosuprimidos. Entonces, inyectamos las células, un mes después buscamos tumores, los encontramos y vimos que precisamente en esos tumores había derivados de las 3 capas germinales. Entonces aquí les presento rosetas del ectodermo, del mesodermo, una transición, y células epiteliales del endodermo. Asimismo, determinamos, obviamente si ya eran células troncales embrionarias, pues estas células tenían que también ser pluripotentes en la capa estándar, es decir, sobre fibroblastos embrionarios de ratón. Y como pueden observar, aquí les presento los factores de transcripción NANOG, OCT4 y SOC2 en nuestras colonias. Aquí les presento la triada con marcadores de superficie
Y la otra prueba era si nuestras líneas, a las H1, las H9, nuestras líneas control, eran capaces de mantener también la pluripotencia sobre nuestra capa de células epiteliales del labio. Y como pueden observar, la línea H9 y la línea H1 eran fosfatas alcalinas sobre nuestro amnios humano. Si buscábamos los marcadores de pluripotencia de H1, los encontramos. Y de esta forma, entonces, nosotros propusimos que las células del epitelio amniótico humano pueden derivar y mantener a células troncales embrionarias a partir de embriones de mala calidad. Hasta donde tengo conocimiento, estas son de las únicas líneas que se han derivado a partir de una población mexicana. Pero bueno, ¿qué otra característica nos da este epitelio amniótico? ¿Se acuerdan que les había comentado que puede haber diferentes sabores de pluripotencia de acuerdo a cómo las sembramos y cómo las derivamos? Pues también encontramos que precisamente estas células del epitelio amniótico humano le pueden dar una diferenciación mayor hacia el neuroectodermo anterior a comparación de la capa de fibroblastos embrionarios de ratón. De esta forma, lo que quiero señalar es que todavía no conocemos precisamente hasta dónde podemos descifrar la pluripotencia y sobre todo la importancia que tiene la capa nodriza o las condiciones de cultivo. Bueno, también voy a hablar sobre cómo hemos roto paradigmas precisamente con este tipo de células. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda hasta este momento. ¿Alguna pregunta o hasta el final? Creo que todo va bien, doctor. Muchas gracias. Bueno, para comenzar con este tema, quiero citar precisamente dos trabajos que eran clásicos, ¿no? En el siglo XIX, Weismann describió una teoría denominada como la barrera de Weismann, en la cual decía que debido a que la herencia solo es mediada por células germinales, el huevo o el esperma, el código genético necesario debe ser borrado o inactivado en células somáticas. Y, por otra parte, a mediados del siglo XX, Waddington desarrolló un modelo en el cual muestra el desarrollo embrionario como una bola que va pendiente abajo a su destino final diferenciado. Lo cual precisamente lo presento aquí. Entonces aquí tenemos el modelo de Wellington, donde decía que una célula pluripotente caía, se empezaba a diferenciar, y una vez en la parte más baja era imposible poder volver a convertirla en un estado pluripotente. No obstante, gracias a estudios que fueron realizados por el grupo de Gordon con la transferencia nuclear somática y también estudios en donde mediante la transdiferenciación, es decir, convertir una célula diferenciada con un fenotipo en otro, en 1980, en donde un fibroblasto al cual se le transfectó el factor de transcripción MIOD se convirtió en un fibroblasto, Yamanaka, en el 1996, mediante esta técnica, pudo reprogramar y romper este paradigma. Entonces, el trabajo de Yamanaka fue un trabajo titánico, en donde comenzó a probar más de 100 moléculas que estaban involucradas durante el desarrollo y llegó a una lista precisamente de 24 factores de transcripción, en los cuales empezó a combinar 24 y empezó a quitar cada uno de estos factores. Y hasta el final encontró que para poder reconvertir una célula somática en una célula pluripotente era solamente necesario mantener OCT4, SOC2, KLF4 y CEMIC.
que, como habíamos visto, pues son factores muy importantes durante el desarrollo embrionario. Posteriormente, también el mismo grupo de Thomson, casi un año después de que Yamanaka hizo esta investigación con células de fibroblastos de ratón, Thomson lo hizo con fibroblastos humanos. Nada más que la combinación de Thomson utilizó OCT4, SOX2, NANOC y LIN28. Entonces, de esta forma, se descubrieron por primera vez lo que se denominan células troncales pluripotentes inducidas, por sus siglas en inglés, iPSC. Entonces, nosotros en esos momentos somos capaces de reprogramar cualquier célula somática mediante un cóctel de reprogramación y generar células troncales pluripotentes muy similares a las que podemos obtener de las derivadas de etapas tempranas del desarrollo del animal. Una situación muy interesante que tenemos precisamente con estos eventos de reprogramación es que estos eventos de reprogramación se dan de manera casi en espejo inverso durante lo que sucede en el desarrollo. Entonces aquí, en esta caricatura, se presentan precisamente los eventos que se dan durante el desarrollo normal. Aquí tenemos, por ejemplo, de los genes de pluripotencia, los cuales están incrementados en etapas tempranas, van disminuyendo. Los genes de células somáticos que están apagados se prenden, acortamiento de la telomerasa, se empieza a expresar los genes de desarrollo, se dan metilaciones del DNA, se da inactivación del cromosoma X y se da una transición del epitelio o mesénquima. Al contrario, cuando nosotros reprogramamos a la célula somática, se da primero una transición mesénquima epitelial y se da una reactivación del cromosoma X, de metilación del DNA, se empieza a apagar los genes de expresión de desarrollo, se empieza a elongar los telómeros, se empiezan a incrementar la expresión de los genes de pluripotencia y los genes de las células somáticas se van perdiendo. Entonces, como pueden observar, precisamente con estos factores de transcripción es lo que estamos produciendo un efecto inverso durante el desarrollo. Como se pueden dar cuenta, pues esta es una tecnología que ha evolucionado de manera muy rápida. Entonces ya uno de los primeros problemas eran cómo se hacían estas reprogramaciones. Entonces los primeros reportes utilizaron vectores que podrían integrarse precisamente al DNA, como son los retrovirus y los ventrovirus. Y a partir de estos primeros reportes se ha evolucionado precisamente estas metodologías hasta conseguir precisamente mecanismos que son de transfección directa, los cuales precisamente no involucrarían la integración de estos genes de pluripotencia en la célula somática. Y últimamente se ha estudiado precisamente que con moléculas pequeñas se podemos reprogramar precisamente a estas células. Cabe mencionar que el porcentaje de reprogramación, inclusive con estos primeros vectores, es sumamente bajo. Estamos hablando precisamente menos del 1% de reprogramación. Entonces, esta tecnología, si bien es una esperanza, todavía falta que encontrar mucho más soluciones para poderla llevar a la clínica. No obstante, se abre un nuevo campo, ¿no? Entonces aquí, precisamente, lo que podemos tener es obtener células del mismo paciente, colectarlas, reprogramarlas, hacer las IPC, podemos hacer modificaciones genéticas, diferenciarlas y, precisamente, poderlas aplicar en el paciente. Lo cual tendría algunas ventajas, a diferencia de obtener células troncales derivados a partir de las células troncales embrionarias. Bueno, ya casi para finalizar esta plática, también quisiera comentarles de algún otros tipos de células que nos llaman mucho la atención, y es precisamente encontrar pluripotencia en otros tejidos.
Bueno, Implants into the wall of the uterus. What happens next has been a bit of entonces mucho del conocimiento que se ha dado en el humano sobre la pluripotencia es sumamente difícil, porque al momento de dar la implantación, pues simplemente se pierde esta ventana. No obstante, hace poco, investigadores en la Universidad de Michigan pudieron ver que la implantación de un embrión no necesariamente conlleva un útero, sino se puede hacer de forma artificial. Entonces, de esta forma, por primera vez, pudimos descubrir el origen embrionario del epitelio amniótico, que a diferencia de muchas especies, el epitelio amniótico tiene un origen embrionario muy particular, el cual se deriva precisamente del epiblasto. Entonces, una de las teorías que se habían manejado siempre era que podía haber células troncales pluripotentes en el epitelio amniótico humano. Entonces nosotros fuimos y nos dimos la tarea de buscar marcadores de pluripotencia precisamente en la membrana amniótica. Entonces aquí les presento cortes de la membrana amniótica de 3 regiones distintas: la membrana amniótica refractaria, placentaria, umbilical, la cual son positivas al marcador de transcripción SOX2, que como les había comentado, es un factor de la triada de pluripotencia. Aquí no les presento las inmunos, pero encontramos el factor de pluripotencia en las membranas amnióticas de obtenidas por cesárea. Nosotros entonces posteriormente cultivamos a las células, ahora exclusivamente del epitelio amniótico humano, y buscamos los marcadores de pluripotencia, O4, SOX y NANOG. Entonces, estos marcadores, inclusive, podríamos encontrarlos hasta el tercer pasaje de estas células del epitelio amniótico. Y estos marcadores de pluripotencia también podrían ser colocalizados con marcadores de superficie, como eran los antígenos de superficie 3,4, 1,60 y E-caderina. De esta forma, entonces, nos están señalando que podría mantenerse una población de células pluripotentes en el epitelio amniótico humano. Entonces, lo que fuimos fue a retar precisamente su potencial de diferenciación. De esta forma, vimos si se podían diferenciar a células del tejido nervioso. Para ello utilizamos diferentes moléculas como FGF, noguina, y la combinación de estas 3 moléculas, y de manera sorprendente, al momento de adicionar un mayor cóctel de moléculas que se dirigen hacia el sistema nervioso, encontramos una mayor población de células nestina positivas. Y estas células nestina positivas, al momento de diferenciar, podríamos encontrar marcadores de neuronas maduras, como es NE1, o TX2, que es su factor de transcripción de cervo anterior, TBR2, y también encontramos células que eran beta-3 tubulina. De esta forma, entonces, nos están sugiriendo precisamente que también las células del epitelio amniótico humano puede existir una población que pueda mantener características de células troncales pluripotentes. Entonces, de esta forma, publicamos estos 2 artículos en donde señalamos que las células del epitelio amniótico humano mantienen estos marcadores de pluripotencia. Pero bueno, ¿qué es lo último que se ha visto precisamente en este campo? Ya, para finalizar, aquí les presento un esquema, precisamente en donde se da la complejidad de los sistemas de cultivo. Como les he mencionado, todos esos trabajos precisamente se han realizado en monocapa. No obstante, si nosotros quisiéramos mimetizar precisamente lo que sería ya sistemas más complejos como órganos, sistemas o inclusive un organismo vivo, estos modelos pues simplemente no son acordes para estudiar precisamente esos mecanismos. Entonces se han planteado precisamente una nueva generación de modelos in vitro, los cuales se han denominado precisamente organoides, de los cuales voy a hablar un poco en las siguientes diapositivas. Entonces, de esta forma, precisamente con este tipo de organoides, nosotros no solamente podemos ya estudiar el desarrollo a nivel celular o subcelular, sino simplemente ya ver mayor conexiones entre las células.
Entonces, de esta forma, les presento algunos organoides que hemos obtenido a partir de células troncales embrionarias, a partir de la línea MICUI1, en donde aquí empezamos con el día 5, al día 10, al día 40, como se puede observar, puede verse lo que sería un circunvalaciones, ya de forma muy primitiva, y al momento de hacer marcadores, estas células presentan marcadores de nestina, que son células troncales, doble cortina, SOX2. Entonces, estos organoides precisamente nos señalan marcadores de linaje neural al día 50. ¿Qué es lo que se han hecho precisamente otros laboratorios con este tipo de organoides? Bueno, pues en el laboratorio de Lancaster, aquí les presento en esa caricatura cómo se forman estos organoides a través de unos bioreactores que están en suspensión. Aquí tenemos precisamente las células troncales pluripotentes, los cuerpos embrionarios, y precisamente aquí, ya al finalizar, sería el tejido cerebral, que es muy similar a los que les presenté de los datos obtenidos en mi laboratorio. Entonces, aquí les presento una inmuno precisamente. ¿Y qué es lo que podemos apreciar aquí? Precisamente marcadores SOX2 de la tubulina, los cuales precisamente estarían asemejando una corteza cerebral. Lo mismo ya se han hecho precisamente para modelos de enfermedades. Aquí, células pluripotentes inducidas fueron obtenidas de un paciente con una alteración genética. Nuestro paciente control, al momento de diferenciar y hacer organoides, precisamente observaron que estos organoides presentaban una disminución en el número de células doble cortina, de esta forma mimetizando precisamente el modelo de microcefalia. Y no solamente podemos mimetizar el desarrollo del sistema nervioso, aquí tenemos, les presento un organoide, pero hacia un organoide gástrico. Entonces aquí podemos ver al día 34 cómo se podría formar este epitelio. Aquí está la microfotografía por fluorescencia de un estómago de un ratón de día embrionario 18.5. En verde tenemos la marca beta-catenina, PDX1, y aquí precisamente tenemos la inmunofluorescencia del organoide con los mismos marcadores. Y como se pueden dar cuenta, pues sí, son muy similares la forma en que se presentan precisamente la morfología de estos marcadores en el desarrollo embrionario y en los organoides. Finalmente, ya para finalizar, estos son los últimos estudios que están hechos con este tipo de células, ¿no? En donde podemos obtener ya precisamente embriones sintéticos generados fuera del útero, a partir de células troncales naïf. Entonces, esto es un artículo últimamente que fue publicado por el laboratorio del Dr. Hanna en Israel, en donde a partir de células troncales naïf utiliza tres tipos de células troncales, las cuales las ponen en un sistema de incubación en 3D, en un agregüel, y con un aparato que está controlando las condiciones, simulando lo que está sucediendo en exútero, el doctor pudo obtener tejidos embrionarios que mimetizan precisamente lo que está sucediendo. Entonces aquí les presento estas fotografías en campo claro de los embriones naturales al 7.5 y de los embriones sintéticos. Como se pueden dar cuenta, la morfología es muy parecida. Entonces aquí tenemos las células del epiblasto, células del amnios, lo cual se mimetiza hasta el día 8. Al buscar los marcadores, de igual forma, estos marcadores son muy similares en el embrión sintético a comparación con el embrión natural. Finalmente, también buscaron precisamente esos marcadores al momento de la formación del tubo neural, y esos marcadores son muy similares en el embrión sintético y en el natural. Ese trabajo también ha sido publicado también por el laboratorio de la doctora Cernica, también junto con el doctor Hanna, y precisamente es hacia donde nos dirigimos con estas células troncales pluripotentes en el conocimiento del desarrollo.
Bueno, pero al final de cuentas, lo que quiero mencionar con esta última diapositiva, si bien estos embriones parecen asemejar lo que es un embrión natural, es lo mismo que en esta pintura precisamente de Picasso, ¿no? En donde es el rostro de una persona, ¿no? Parece ser una persona, pero pues todavía falta mucho por entregar y realmente ser una persona. Bueno, pues con esto finaliza y solamente me quedaría dar agradecimientos al Instituto Nacional de Perinatología, al CONACYT y al grupo de mi laboratorio, sobre todo el trabajo de la doctora Ávila, la doctora García, la doctora Nayasi Molina, el doctor Néstor Manuel Díaz de CIATEC y la doctora Wendy Portillo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta antes de ya concluir con esta sesión. Sí, yo Eh, soy Elsa. Las manos levantadas. Por favor, Fernando. Sí, Sí, escucho. bueno, primero, muchas gracias, doctor, por su presentación. Quería hacer una pregunta respecto a las células. Bueno, cuando hablamos de desdiferenciarlas, yo he escuchado o he leído respecto que cuando sucede este proceso y lo volvemos a insertar en otro, o sea, para diferenciarlas nuevamente, las células pueden tener este problema de volverse a diferenciar en lo que antes eran. Entonces, no sé cómo funciona eso, o qué nos podría decir respecto a esto. Bueno, nosotros, nuestro mayor problema que tenemos precisamente al momento de diferenciar estas células es que nuestros protocolos de diferenciación no nos están produciendo precisamente un 100% de población homogénea, ¿sí? Mis cultivos no son 100% ya de una célula diferenciada. Entonces, el riesgo que yo tengo es que precisamente una célula en estado pluripotente me quede en ese estadio, ¿sí? Entonces yo al momento de trasplantarla, ahí tengo la posibilidad de que esa célula, como ya vimos, puede formar tumores. Entonces ese es el mayor riesgo. Por lo que me dices que una célula diferenciada se vuelva a diferenciar ya una vez trasplantada, no he tenido precisamente ningún reporte que eso suceda, ¿sí? Entonces, el mayor problema que hemos visto, precisamente, que es uno de los grandes problemas que tenemos, es encontrar procesos de diferenciación que sean 100% eficaces, ¿sí? Entonces, por eso precisamente la importancia de que no solamente quedarnos con marcadores moleculares, sino determinar propiedades fisiológicas y, sobre todo, retar a estas células ya en un contexto. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o comentario que le quiera hacer al doctor. Sí, bueno, muchas gracias, Fabián, por tu presentación y por los artículos que enviaste, la revisión que hicieron, la última revisión que enviaste para revisar. Está muy, muy interesante. Y un poco lo que yo quería preguntar, como docentes que estamos preocupados en transmitir a los estudiantes qué conceptos de las células pluripotenciales tú dirías que son los más fundamentales. Por ejemplo, me parece muy interesante los distintos grados de pluripotencia que se dan a lo largo del proceso de blástula y de gastrulación. Entonces, pero tú que tienes experiencia, ¿qué te parece? ¿Cuáles serían los puntos básicos o claves que tenemos que transmitir a nuestros estudiantes, bueno, de medicina? Ok, me parece muy bien. Bueno, entonces, que la pluripotencia se define como la capacidad de producir los tres derivados de las capas embrionarias. Que las
gracias a estas características, pueden ser una promesa en la medicina regenerativa. Y sobre todo, lo que es precisamente y la idea que quiero que se quede, que es un modelo precioso para estudiar la biología del desarrollo, ya que gracias a estas células podemos empezar a estudiar mecanismos que eran totalmente ocultos, que están totalmente encerrados en una caja negra. Pero ya con estas técnicas podemos dilucidar más sobre el desarrollo humano, que estábamos precisamente muy atrasados y que todos nuestros modelos precisamente venían de primates o de ratón. Y que la embriología, pues simplemente somos distintos, un ratón o un humano. Entonces es un modelo maravilloso para estudiar biología del desarrollo. Si es una promesa como la medicina regenerativa, quién sabe si la veamos cumplida, porque cuánto tiempo se ha utilizado esta célula, pero lo que sí, como modelos de biología de desarrollo, son esenciales para estudiar tanto el modelo de la preimplantación como la posimplantación. Y que precisamente una de estas características de la pluripotencia, pues que todavía no conocemos al 100%, precisamente, ¿no? O sea, aunque sea muy poquito este periodo donde se da la pluripotencia en humano, si esta la podemos transmitir in vitro, también hay que tener tener nuestras alertas, porque podría también ser una pluripotencia que sería un artefacto, precisamente el artefacto de las condiciones. Entonces, en conclusión, estamos en pañales en esto de la pluripotencia. Al final de cuentas, o sea, y sobre todo que es un campo sumamente innovador, o sea, estamos rompiendo paradigmas, precisamente con esas células que lo que hizo Yamanaka. Algo que sucedía que era imposible, pues ya rompimos precisamente eso. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, doctor. ¿Alguien más va a querer hacer otra aportación, algún comentario? Bueno, parece ser que ya ahorita nada más están haciendo las aportaciones por medio del chat. Entonces, pues, en nombre del Departamento de Embriología y Genética, le quería dar las gracias. Es una ponencia de la cual creo que muchos nos vamos a llevar bastante. También bastante para repasar y volver a leer, porque creo que es un tema que pues, cada vez nos aporta más. Así que muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.